Señores, hay un tema que realmente no lo podemos dejar pasar, porque nosotros hemos hablado muchísimo al respecto y hemos venido explicándole a la gente qué es una auditoría, cómo se debe de utilizar una auditoría. En esta semana recibimos la noticia pública de que ya la Cámara de Cuentas publicó la auditoría con respecto a el proceso que lleva el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Esta auditoría, que tiene que ver con la construcción de las obras que se hicieron para las cárceles, tendrá que ser explicada. Y hoy nosotros tenemos aquí a Andrés Terrero, que siempre, yo creo que nosotros hemos llevado un hilo completo explicándole a la gente de cómo debe de manejarse esto. Lo primero es la parte pública. Lo segundo son una cantidad de términos que lo que se utilizan es para confundir. Porque cualquier auditoría que te diga tiene faltas o irregularidades administrativas, el que lo ve está entendiendo, las faltas administrativas están establecidas en los procesos, qué va a pasar con un funcionario con esas faltas. Y lo que son las conclusiones de una auditoría. Por mi parte, solo quiero agregar a esto, la parte que yo he venido manejando, cuando se dice que una falta es que las obras se ejecutaron sin planificación o sin estar en el presupuesto. Y les voy a preguntar algo. Nosotros hemos dicho mucho aquí que se cuide el sistema de justicia y el gobierno dominicano de que las acciones que se tomen ahora no puedan perjudicarle después para los procesos que vivimos hoy. Y yo les pregunto, cuando una auditoría te dice a ti que una irregularidad es la falta de planificación, o te dice el hecho de que no estaba realizado el estudio de suelo, y yo le pregunto, vamos por un ejemplo sencillo, la frontera, la verja de la frontera, ¿ya iniciaron la verja? ¿Cuál fue la planificación que se hizo? Ninguna, se mandó hacia una verja. Se anunció, se inició, pero el estudio de suelo no se ha terminado de la tierra, y lo que no se ha seguido es porque no se ha terminado el estudio. Entonces, en el futuro, una jurisprudencia o una decisión que se tome con respecto a esos casos podrían ser que sean las próximas irregularidades. Mira, independientemente de la introducción y de las cosas que quiere saber Michelle, yo quiero que tú incluyas dos puntos. Como tú preservas mucho la institución, sí, ante todo, quería que incluya dos cosas. Primero, cuando se dice, fulano de tal manejó 22,000 millones, en el día de ayer apareció eso en un periódico, y en el día de hoy aparece un abogado que dice, es un disparate de la Cámara de Cuentas. Yo quiero que tú me digas, ¿desde qué punto un abogado puede decir que una cosa es un disparate si quien hizo la auditoría fue una institución? Y segundo, cuando se habla de una suma, ¿se habla de la suma que hubo fraude o que hubo mal manejo, o se habla de la suma total que manejó? Mire, doctor y Michelle, gracias. Usted habla de la institucionalidad y yo quiero ratificar eso, porque nosotros nunca ni favorecemos a nadie ni queremos perjudicar a nadie. La institución es lo más importante. Con esta, vamos a llamarle auditoría o vamos a llamarle informes, hay muchas cosas que la Cámara de Cuentas debe explicar, porque ya habían sacado un informe de auditoría de estos temas. Y fíjate que se decía, en todos los abogados de la defensa de Jean Alain, que no había ningún caso de soborno ni tampoco de sobrevaluación. Sin embargo, a posteriori sacan un informe. O sea, fíjate, hay una auditoría y un informe.
¿Y cuál es el propósito? O sea, ¿qué nos deja a nosotros como técnico del área de la contabilidad y de la auditoría sobre una situación que, además del tremendismo quizás y la exposición pública, que es real y que es una violación a la Constitución de la República, a cualquiera que sea, al margen de que haya cometido cualquier delito, al margen de que hayan dicho que haya impreso con los mismos socios, que eso es otra cosa, o que hayan, como dice aquí, excedió presupuesto del plan humanización? El presupuesto se puede exceder. Eso no es un delito. Lo que hay que justificar es exceso. Y que si eso contraviene una ley en particular, la ley de compra de contrataciones públicas. Entre lo que es una irregularidad, se puede llamar una debilidad administrativa o civil, y del otro lado, un indicio de responsabilidades penales, que además, Michelle, no es una acusación. Cuando la Cámara de Cuentas por ejemplo, las irregularidades administrativas no tienen sanción. Pues ninguna. Sanciones administrativas. Sancionan, pero no tienen sanciones penales. No. También las civiles. Tampoco las civiles. Sueldo. Y tampoco las civiles. O sea, las pecuniarias y las que tienen sanciones penales son las que hay indicios. Y de esos indicios hay que probarlos. Herrero, ¿ese informe puede ser público? No, ninguno de esos informes, en mi opinión, debe ser público. Segundo, esos informes, un informe mata a otro. No. No se puede auditar, hace no se puede auditar dos veces. Constitución y ya se cierra, no se puede auditar. No se puede auditar dos veces. Por eso parecería, y ojalá que lo explicara la Cámara de Cuentas, que al auditar y mandar un informe en auditoría, luego se hace una revisión o un informe adicional. Y eso no existe. Usted auditó. Si usted auditó y usted tiene debilidades usted en la parte profesional, bueno, pues usted asume ese rol profesional. Cuando se habla de un monto, el doctor le decía, se habla de 8.000 millones de pesos. ¿Es el monto total de las obras o es el monto del problema? No, es que no. Cuando ustedes hacen un informe, tú tienes que poner el monto del problema. No el monto de la obra. No, pero jamás. Tú no puedes decir que una obra que costó 10.000 millones, hay irregularidades por 10.000 millones. No puede ser. Tú tienes que identificar y ser específico. Primero, ser específico. Segundo, no publicarlo. Mandarlo al órgano competente. Que el órgano competente, que el Ministerio Público, haga lo que quiera con eso. Que viole la ley o lo que fuera, que lo haga el Ministerio Público, pero no la Cámara de Cuentas, que es el órgano fiscalizador del Estado Dominicano. Es cierto que si un funcionario público hace una licitación, hace una obra sin licitación, la entrega, la construye, se la da a una persona porque fue su amigo, la entrega, que eso no tiene sanciones. En la ley de compra de contrataciones públicas existentes no hay sanciones. Lamentablemente no está permitido, no se debería hacer ninguna obra. Eso es un problema ético. Ético. Aquí un funcionario no puede caer preso por hacer una obra sin concurso. No, lamentablemente. Eso es lo que está cursando en el Congreso, una modificación sustancial a la ley de compra, pero hay muchas cosas ahí que tienen eso impedido. Por eso es que cuando hay problemas de que fulano le compra al que despacha Pero esto mismo, dice aquí, empresas con los mismos socios. Otra cosa que yo no entendí, Terrero, bueno, eso sí sería un indicio de cosas. Otra cosa que no entendí, ¿cómo puede ser? Tú acabas de mencionar empresas con los mismos socios. ¿Quién es el responsable desde el punto de vista de una auditoría forense? Me imagino que forense, o de una auditoría como esta, de un vicio de construcción. Me explico. Se hace una licitación, se compra Punta Catalina, se construye la autopista Duarte, se construye una circunvalación y aparece un vicio de construcción. En el informe, tú estás auditando una gestión o una obra. Ese vicio de construcción, ¿quién es el culpable? El supervisor de la obra. O el ministro o el director que la mandó a hacer. No, el supervisor, o sea, primero el ministro es responsable de todo, Michelle. El ministro es responsable de todo. Porque es en tu ministerio. Ahora bien, tú tienes... Pero la obra no se había terminado. Perfecto, para tú poderla recibir. Perfecto. Tú contratas una obra y tienes unos supervisores de la obra.
Esos supervisores de la obra son los que tienen que detectar esos errores en la construcción y reportarlo al superior inmediato. Pero si tú no has recibido la obra, tú no puedes decir, o sea, entonces que ese pero informe además, está mal la parte además, que tiene que ver con vicio de construcción. pero además hay un punto, Michelle, que es la defensa del imputado, vamos a decir. Cuando tú haces esto, tú tienes que mandar esto en borrador para discutirlo. Y dice ahí, repito, dice el periódico, dicen los abogados que ellos mandaron unas réplicas sobre ese informe que no fueron consideradas. Y eso sí que está penal en la ley. La ley 1004 habla claramente el objetivo que tiene el tú mandar una comunicación como réplica de un informe o auditoría cualquiera. Andrés, ese informe que hay ahí, mete preso a Jean Alain, lo deja preso. Si ese es el informe o ese informe se va a poder discutir. No, si ese es el informe, posiblemente tendrán que hacer mucho más esfuerzo para buscar indicios penales que fueran sustentables para poderlos mantener presos. Tú dices que una réplica legalmente tiene que ser admitida, no debe ser rechazada. No, tiene que ser parte de lo que es ese informe preliminar. Las dos cosas, Carlos. Primero, la ley dice que el informe, la réplica tiene que ser tomada en cuenta, discutirla de nuevo con el auditado, y si no se ponen de acuerdo, hay un artículo en la ley que dice que tú tienes que poner lo que yo te mandé. O sea, tú dices, mire, en el tema tal, usted dice que faltaron tal cosa, y yo te digo, no, eso no faltó por esto, por el otro. Y tú dices, pues yo creo que sí faltó. Entonces tú tienes, como hay discrepancia entre las partes, tienes que poner lo que yo te puse, lo que yo dije. El informe tiene Sin embargo, el señor auditado dice esto, aquello y lo otro, para que el lector independiente, el tercer imparcial, tenga la facultad de poder ver lo que tú estás diciendo. Y no lo están haciendo eso. Y yo creo que no eso no lo están haciendo, sino que los que están imputados no están tomando la debida providencia para defenderse de eso. El artículo, lo busquen, el artículo de la ley 1004, 2 artículos. Sobre, primero, la réplica, segundo, sobre la comunicación, y tercero, sobre las discrepancias entre el auditado y el ente auditor. Y no vamos a hablar de los consorcios, ¿verdad? De las otras partes. Exactamente. Bien. Hay un tema que mañana le prometemos que vamos a tener que tocarlo, pero hay que tener cuidado con esto porque no estamos viendo las implicaciones que hay con el tema de los fideicomisos públicos y las alianzas público-privadas. Yo creo que tenemos que sentarnos, repito, no politizar el tema de las APP ni de los fideicomisos, porque las garantías que brindan estos recursos son importantísimas y todos hemos dicho aquí los problemas que tiene una alianza público-privada y lo que tiene un fideicomiso público. Si esa ley va y se contempla que nos dé garantías con respecto al patrimonio del Estado y que nos dé y al control de esto y al endeudamiento que se puede comprometer ese fideicomiso donde está el sector privado y el sector público, que no vaya más allá de la responsabilidad y del tamaño de ese fideicomiso sin comprometer al Estado, ni lo que se llama la garantía soberana. Y nosotros tenemos que trabajar porque el recurso que hay ahí para poder encaminar una serie de proyectos que hacen falta, nosotros no podemos politizar el tema de las alianzas público-privadas y los fideicomisos. Lo que tenemos que hacerlo correctamente. Es así. Hacerlo correctamente. Por ejemplo, si nosotros diríamos que toda esa ley no va a funcionar, entonces lo que se hizo con RD Vial estaba mal. Está bien todavía. No se cuestionó, se pudo endeudar y se pudieron construir carreteras con un recurso propio de un fideicomiso. Y ahora lo están satanizando. Donde yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con crear con crear un fideicomiso público-privado para un proyecto que ya esté hecho. ¿Te refieres a Catalina? Me refiero a Catalina.
Para yo hacer eso, yo vendo una participación y que busquen los cuartos. Eso era para el flujo de caja. Perfecto, pero yo no, te digo, ¿dónde es bueno un fideicomiso? Donde el sector privado puede aportar construir lo que no está hecho, poner la contrapartida que hace falta. Ahora, ese tema se hablará mucho, pero hablemos para bien. Hablemos para bien, sí, para nosotros poder tener en el futuro esas obras que si no, no se van a hacer porque el dinero se acabó. Lo ha satanizado, inclusive gente del propio gobierno, inclusive, lo ha satanizado. Sí, mira, parece que sin conocimiento de causa. No, porque se han puesto 17 fideicomisos, pero y el de Parqueate RD, ¿cuándo fue que se hizo? Fue en el gobierno pasado. Y ha continuado. ¿Cuál es la diferencia? Y es eficiente. Y es eficiente. Entonces, que hagan la regla del juego para que esto funcione, que le quiten 3 cosas, mira, 3 cosas nada más, que no se pueda comprometer el patrimonio que no sea del fideicomiso. ¿Quién lo va a manejar? Y que sea para proyectos nuevos, y la participación del Estado que no puede hacer nunca menos de un 50%, por ejemplo. Y se regula y se acabó el problema. Bien, pausamos.